Análisis de los requerimientos de un sistema de información. Análisis de requerimientos de un SI. Definición. Los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe hacer, sus funciones, y sus propiedades esenciales y deseables. La captura de los requerimientos tiene como objetivo principal la comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar cómo se va a implantar. En otras palabras, los requerimientos identifican el qué del sistema, mientras que el diseño establece el cómo del sistema. M.N. Georgina Barona Vargas. Definición. El análisis de requerimientos es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto o un sistema de información. Permite especificar las características operacionales del sistema, indicar la interfaz del sistema con otros elementos y establecer las restricciones que debe cumplir el sistema. La especificación de requerimientos suministra al técnico y al cliente los medios para valorar el cumplimiento de resultados, procedimientos y datos, una vez que se haya construido el sistema. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Proceso de análisis de requerimientos. Cada organización empleará el proceso de análisis de requerimientos dependiendo de los factores locales, como la habilidad del personal, el tipo de sistema a desarrollar, los estándares utilizados por mencionar algunas características. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. M.N. Georgina Barona Vargas. Proceso de análisis de requerimientos. 1. Comprensión del dominio. El analista debe desarrollar su propia comprensión del dominio de la aplicación. 2. Recolección de requerimientos. Aquí se interactúa con los stakeholders involucrados del sistema para descubrir sus requerimientos. 3. Clasificación. Esta actividad considera la recolección no estructurada de requerimientos y los organiza en grupos coherentes. 4. Resolución de conflictos. Se refiere a encontrar y resolver los conflictos. 5. Priorización. Comprende la interacción con los stakeholders para descubrir los requerimientos más importantes. 6. Verificación de requerimientos. Se hace con la finalidad para descubrir si los requerimientos están completos, son consistentes y acordes con lo que realmente se especificó en el sistema. Análisis de requerimientos de un SI. M.N. Georgina Barona Vargas. Características de los requerimientos. Los requerimientos permiten que los desarrolladores expliquen cómo han entendido lo que el cliente pretende del sistema. También, indican a los diseñadores qué funcionalidad y qué características va a tener el sistema resultante. Y además, indican al equipo de pruebas qué demostraciones llevar a cabo para convencer al cliente de que el sistema que se le entrega es lo que solicitó. Las características de los requerimientos mencionados en el estándar IEEE 830 los explica Fliegger, 2002, como sigue: deben ser correctos. Tanto el cliente como el desarrollador deben revisarlos para asegurar que no tienen errores. Deben ser consistentes, ya que los requerimientos deben satisfacerse simultáneamente. Análisis de requerimientos de un SI. Características de los requerimientos deben estar completos. El conjunto de requerimientos está completo si todos los estados posibles, cambios de estado, entradas, productos y restricciones están descritos en alguno de los requerimientos. Deben ser realistas. Todos los requerimientos deben ser revisados para asegurar que son posibles. Deben ser verificables. Se deben poder preparar pruebas que demuestren que se han cumplido los requerimientos. Deben ser rastreables. ¿Se puede rastrear cada función del sistema hasta el conjunto de requerimientos que la establece? M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Clasificación de requerimientos según el tipo. Los requerimientos se clasifican en requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, requerimientos del dominio. Según a quién van dirigidos, se clasifican en requerimientos del usuario, requerimientos del sistema. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Clasificación de requerimientos. Requerimientos funcionales.
Describen la funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema proveerá. Dependen del tipo de software, del sistema que se desarrolló y de los posibles usuarios. Cuando se expresan como requerimientos del usuario, se definen de forma general. Cuando se expresan como requerimiento del sistema, describen con detalle la función de este, sus entradas y salidas, excepciones, etc. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Requerimientos no funcionales. Son los requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de este, como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. Muchos requerimientos no funcionales se refieren al sistema como un todo más que a rasgos particulares del mismo. A menudo son más críticos que los funcionales. Mientras que un incumplimiento de un requerimiento funcional degrada el sistema, el de un requerimiento no funcional del sistema lo inutiliza. Clasificación de requerimientos. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales se clasifican según su implicancia. Del producto, especifican comportamiento del producto. De desempeño en la rapidez de ejecución del sistema, cuánta memoria se requiere. Los de fiabilidad que fijan la tasa de fallas para el sistema sea aceptable. Los de portabilidad y de usabilidad. Organizacionales. Se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y del desarrollador. Estándares en los procesos que deben utilizarse, requerimientos de implementación como los lenguajes de programación o el método de diseño a utilizar. Clasificación de requerimientos. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Requerimientos no funcionales. Externos. Cubre todos los requerimientos que se derivan de los factores externos al sistema y de su proceso de desarrollo. Requerimientos de interoperabilidad, requerimientos legales, requerimientos éticos. Un problema común con los requerimientos no funcionales es que algunas veces son difíciles de verificar. De forma ideal, los requerimientos no funcionales se deben expresar de manera cuantitativa utilizando métricas que se puedan probar de forma objetiva. En la práctica, es difícil. El costo es muy alto. Clasificación de requerimientos. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Requerimientos del dominio. Se derivan del dominio del sistema más que de las necesidades específicas del usuario. Son importantes debido a que a menudo reflejan los fundamentos del dominio de la aplicación. Si estos no se satisfacen, es imposible que el sistema trabaje de forma satisfactoria. Estos se expresan utilizando un lenguaje específico del dominio de la aplicación que a menudo es difícil de comprender. Operación para calcular desaceleración del tren, para un sistema de control de trenes. Clasificación de requerimientos. M.N. Georgina Barona Vargas. Análisis de requerimientos de un SI. Requerimientos. Deseos y necesidad de los interesados. Modelo del dominio. Modelo de la situación actual. Requerimientos reutilizables. Tipo de requerimientos recomendados. Documentos existentes. Organización y sistemas actuales. Plantilla de requerimientos. Biblioteca de reutilización. Robertson y Robertson 1999. M.N. Georgina Barona Vargas.